Buenos días, ¿cómo están? Pues bienvenidas de estas largas vacaciones, ¿verdad? ¿Está contento de estar aquí en esta mañana? Yo también estoy muy contenta de estar aquí en la presencia del Señor y en la compañía de todos y cada uno de ustedes. Empezamos este nuevo año, ¿verdad? Y creo que nuestra vida la ponemos en las manos del Señor. No tanto haciendo planes, sino haciendo su voluntad, ¿verdad? Sus principios. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos en las manos de Dios esta mañana? Vamos a ver un tema que se llama diferentes niveles en nuestra relación con Dios. Diferentes niveles en nuestra relación con Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, de bendecir tu nombre, de adorarte. Ahora, mi Dios, estamos dispuestos para escuchar tu palabra y pedimos que nos enseñes, tú que eres el maestro, que nos guía a toda la verdad. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, cumple tus propósitos. Amén. Bien, Ezequiel capítulo 47, verso 1. Y si se fijan ahí, usa un título, las aguas salutíferas o que traen sanidad. Y dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Diga conmigo, agua. Las aguas en la Biblia tienen dos acepciones. Número 1, una está simbolizando la presencia de Dios. Y número 2, está también simbolizando la palabra de Dios. Esto lo vamos a entender según el contexto. Juan capítulo 7, verso 37. Juan 7:37, el cuarto evangelio. Y dice así, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Ustedes creen que les estaba diciendo del agua natural? No, sino está tomando un sentido espiritual. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Diga conmigo, ríos de agua viva. Y vamos a ver qué simbolizan. Según el contexto, Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ahora, ¿cuántos hemos creído en Él aquí en esta mañana? Sí. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado.
Así es que el Señor les hace una invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Refiriéndose al Espíritu Santo. A ese Espíritu Santo, a esa presencia de Dios, que es lo que nos da vida, que es lo que nos sacia. Pero hay una condición. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ajá. Entonces, esa agua de vida se refiere a la presencia de Dios, al Espíritu Santo, con el cual nosotros hemos sido sellados para el día de la redención. Pero quizás hay algunos en esta mañana que no tienen la vida de Dios. Que no se han sumergido en esas aguas, que no se han sumergido en ese río de Dios, en esa presencia de Dios. Sí, podemos tener una religión, pero no tener a Dios. Podemos saber que hay un Dios, pero no tener un Dios. Podemos saber lo que Él dice, pero no todos están sellados con el Espíritu de Dios. Aquí vemos otro ejemplo, Juan capítulo 4, verso 10. ¿Recuerdan ustedes a la mujer samaritana? Esa mujer samaritana que precisamente, una mujer de Samaria, que era una raza, judíos que se habían mezclado con otras razas y de ahí habían surgido los samaritanos y que para los judíos eran tan despreciables que al querer pasar de Judea a Galilea hasta el otro lado, le rodeaban por no encontrarse con los samaritanos porque despectivamente les decían perros. Pero el Señor Jesús es distinto, ¿verdad? El Señor Jesús no rodea. El Señor Jesús pasó por nuestro barrio, ¿verdad? El Señor Jesús pasó por nuestro pueblo, pasó por nuestra ciudad. Y quiere tener una relación con el ser humano porque lo ama. Esa es la razón. Nos quiere dar vida. Así es que Juan capítulo 4 verso 10 dice, respondió Jesús, porque se encontró con la samaritana que ella iba al pozo para sacar agua con su cántaro y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Aquí es el mismo contexto. Está hablando de el Espíritu Santo. Está hablando de la presencia de Dios. Aquí está simbolizando eso. El Espíritu Santo que quiere venir para dar vida, pero es necesario que la persona crea. Y ahí estaba esa mujer samaritana con su mente natural, tratando de pedirle agua, pero ella buscaba un agua natural y el Señor Jesús quería darle un agua espiritual, un agua que saciara su vida. Hay personas muy sabias y muy inteligentes, hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen la vida de Dios. ¿Por qué si muchos tienen ese conocimiento y saben filosofar muy bien, pero se quieren suicidar? Porque han reconocido que en el fondo sienten un vacío tan grande en su corazón que nada lo puede llenar. Solamente mi Señor Jesucristo. Y Él nos ama. Amaba a la samaritana a pesar de que nadie creía en la mujer. A pesar de que ella tenía un pasado tormentoso. Porque como lo vemos en la historia, dice que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido.
Ujú. O sea, era una mujer que podría ser una amenaza para muchas mujeres en relación a que, cuidado, porque ahí viene. Te puede robar el marido. Ujú. Así es que le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Tú le pedirías y Él te daría agua viva? Así es que el agua que Dios da es un agua viva, porque habla del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona que nos guía, es una persona que nos convence, es una persona que nos consuela, es una persona que nos enseña. No es una fuerza, como dicen algunos, porque una fuerza está sujeta a un apagador, como la luz. Y tenemos que accionarla para fin de que la energía ocurra. Pero el Señor es poderoso y tiene fuerza, pero no es una fuerza, es una persona. Es una persona que viene a morar en el corazón del hombre, viene a saciar la vida del hombre cuando abrimos el corazón a Dios y creemos en Él. Así es que cuando está hablando del agua de vida se refiere al Espíritu Santo que había de sellar al creyente, como nos lo dice Efesios capítulo 4, nada más lo menciono, y producir vida como un río. Diga conmigo, como un río. ¿Qué diferencia hay, verdad, de el río? Porque cuando estamos hablando de río estamos hablando de movimiento de aguas. Sí, lo contrario del mar muerto. El mar muerto, agua salada, agua estancada, agua ahí en una sola posición. Pero también simboliza la palabra que nada más voy a mencionar, Juan capítulo 3, verso 5. Según el contexto, es lo que está apuntando, señalando a lo que se refiere. Juan capítulo 3, verso 5. Y dice así. Respondió Jesús, y el contexto es Nicodemo, aquel sacerdote que tenía su religión, el judaísmo, el que conocía la ley, el que conocía las escrituras, pero no conocía a Dios. Y entonces por eso vino a Jesús de noche, para preguntarle, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Porque el hecho de tener una religión y de tener ciertos estudios teológicos no nos hace nacer de nuevo, sino como decía ahí, el que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Así es que Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Vea las dos acepciones. En este versículo dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Aquí está simbolizando, ¿sí? Nacer del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Y nacer del agua, nacemos por la regeneración de la palabra de Dios. Y según este contexto está hablando de la regeneración que viene por medio de la palabra y el Espíritu. Así es que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque con nuestra mente natural no podemos entender las cosas de Dios, ¿verdad? Podemos razonar, podemos filosofar incluso la Biblia sin el Espíritu de Dios. Y nos encontraremos como un gatito cuando se le da una bolita de estambre. Y entonces empieza a jugar, pero al ratito se empieza a enredar todo, porque los que quieren filosofar la palabra de Dios o entender la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios, jamás podrán entender quién es Dios, ni el propósito de Dios para su vida, para su descendencia
para la humanidad. Así es que, según Ezequiel capítulo 47, recuerdan que mencionamos que hablaba de un río y de aguas. Este río es similar al mencionado en Apocalipsis capítulo 22, verso 1 y 2. Si me acompaña. Apocalipsis 22, verso 1 y 2. Ahorita lo voy a mencionar. Ambos están asociados con el río de vida del huerto del Edén. Y según también Génesis 2:10. Primeramente voy a leer Génesis 2:10. Puede poner una separación y váyase al primer libro, porque voy a llevar una secuencia. Y dice Génesis capítulo 2, verso 10, nomás pongo una separación. Diga, qué bien, estoy estudiando. Eso es estudiar. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Diga conmigo, un río. Y de ahí se repartía en 4 brazos. El río simboliza la vida que proviene de Dios. Y las bendiciones que fluyen de su trono. Ahora, ¿cómo es este río? ¿Es un río manso? ¿Es un río seguro? ¿Es un río profundo? ¿Es un río puro? Y que se extiende a medida que fluye. Ahora sí leamos Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Y dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Hace una comparación, eso es un símil, como cristal, que salía del trono de Dios. ¿De dónde salía? Del trono de Dios y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Así es que nos dice que era un río limpio, porque el Espíritu Santo, por eso es santo. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, es Dios. ¿Es limpio? ¿Es puro? Su presencia es pura. Por eso decía Julio, qué bien cantar, qué bien adorar. Pero cuando empezamos a cantar la palabra, tipificando la palabra y el Espíritu, la presencia de Dios y la palabra, presentes. No es solamente para emocionarnos hasta las lágrimas o de sentirnos bien en un momento celestial. El Espíritu Santo es santo y algo quiere provocar cuando nosotros estamos cantando su palabra. Si nosotros empezamos a cantar que Dios es santo, ¿qué pretende Dios? Sed santos como yo soy santo, dice Primera de Pedro, ¿verdad? Dios quiere provocar a su pueblo a la santidad, porque somos muy buenos para estar juzgando a otros, ¿no es cierto? Somos muy buenos para tener el dedo amenazador. Somos muy buenos para criticar, para murmurar, qué hacen otros, cómo se paran otros, cómo se visten otros, qué perfume usan. Y juzgar sin entender
y ni conocer. Pero cuando Dios se presenta y cuando Dios desciende, dile a tu compañera, es personal. ¿Tú te reflejas en la presencia de Dios como en un espejo? Como cuando te levantas en la mañana y te miras, y en ese espejo, ¿a quién miras? ¿A tu suegra? ¿A tu amiga? ¿A tu esposo? ¿A quién miras? A mí mismo. Así es, cuando estamos en la presencia de Dios, todo se vuelve personal. Y cuando la presencia de Dios desciende y nosotros cantamos la palabra de Dios, entonces esa palabra se empieza a hacer vida en nuestro corazón. Estoy hablando a los que ya estamos en el río. ¿Cuántos estamos en el río? Es glorioso, pero es también una gran responsabilidad que necesitamos entender, ¿verdad? Que necesitamos entender. Así es que ese río era un río limpio, resplandeciente, y su agua era un agua de vida. Por eso es importante adorar. Por eso es importante cantar la palabra de Dios, porque muchos ahorita no están cantando la palabra de Dios. Otros puede ser que la estén cantando cuando su corazón no es recto. Y entonces cuando Dios desciende, es para provocar en nosotros de una manera individual y darnos cuenta de quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Cuál es su condición como Dios? ¿Y cuál es nuestra condición? Nosotros somos polvo. Ciertamente, como dice el profeta, somos como la flor del campo. ¿Oyes? Ves una flor en lo natural y dices, qué hermosa, qué colorido, qué pistilos, qué detalles. Pero al siguiente día ya no la ves, ya se marchitó, y más si no la regaron, ¿verdad? Él es el único que nos puede limpiar y dar agua de vida, porque ese río de agua de vida era resplandeciente como cristal. Así es que cuando hablamos de río, hablamos de aguas en movimiento. Esto quiero que se nos quede muy grabado. Cuando tú vas a algún lugar, algún parque donde ves un río corriendo, y entonces tú ves aguas en movimiento. Estaba yo observando el otro día que estaba poniendo unos cuadros en mi oficina y me regalaron un cuadro que significa esa pintura, renuévame. Y yo trataba de encontrarle figura a ese cuadro, y yo veía ese cuadro y yo veía como, hagan de cuenta como cuando hacíamos la caligrafía en la escuela, pero la caligrafía iba a los costados, de abajo hacia arriba, en los lugares intermedios y de diferentes colores. Y de pronto me puse yo a meditar, ¿por qué dice este cuadro renuévame? Bueno, porque mira, cuando estás en el río de Dios hay movimiento. ¿Por qué? Porque hay vida. Porque está la presencia de Dios. Y de pronto, en ese río en movimiento, ¿verdad? En ese mover,
Dios provoca algo en nosotros y Dios permite la prueba. ¿Cómo le voy a decir renuévame si no necesito la renovación? ¿Cierto? Pero nosotros decimos, no, renueva a mi suegra porque, ay, de plano. Ella necesita el agua de vida. Y no nos damos cuenta que nosotros lo necesitamos, que se nos necesita quitarse la crítica, la murmuración, el menosprecio a otros. Y dice el profeta, todo monte, bájese. O sea, el que está soberbio, humíllese. El que cree ser algo, y lo que está abajo, levántese. Levántese al lugar que Dios le dio, porque hay personas que se sienten inferiores, pero están llenos de soberbia. Hay personas que se sienten inferiores y no quieren hablar con nadie porque dicen, es que si hablo, ¿qué voy a decir? Es porque se aman tanto a sí mismo. Ahí está el egocentrismo. Y no deja de ser orgullo y soberbia, tiene dos vertientes. El que se siente autosuficiente como el que se siente nada. Por eso cuando el Señor hablaba ahí en el libro de Santiago, hablando a los pobres, sí, entonces les decía que esa era la prueba que ellos tenían igualmente como la tenían los ricos. La prueba de los ricos era que pensaban que por su riqueza eran más. Que pensaba que porque se vestían, porque se ponían un anillo de oro, porque traían un traje, entonces se les tenía que dar un lugar especial. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros juzgamos? ¿Por qué nosotros criticamos? ¿Por qué nosotros consideramos a alguien que se viste bien, lo consideramos superior a nosotros y por eso lo rechazamos, pero también por eso lo criticamos? El que es humilde, ¿sí?, gloriese en su humillación. O sea, gloriarse en su humillación significa que el ser pobre no es ser menos. Y que si soy pobre y alguien me menosprecia, entonces esa persona está siendo probada por Dios. Pero gloriarse en la humillación es que si alguien me humilla, yo no recibo esa humillación de parte del hombre, porque Dios, delante de Dios soy importante y soy valioso, porque valgo la sangre de Cristo. Y dice Santiago, y el hacer acepción de personas es pecado. Esa es una carta pastoral. Y dice, y si ves entrar, ahí en el capítulo 2 de Santiago, si ves entrar a un hombre con traje y con anillo de oro y le dices, ven, siéntate en los primeros lugares, y aquel pobre y humilde le dices, tú siéntate en el piso. ¿Por qué? ¿Cómo evaluamos? O sea, dile a tu compañero, ¿tú cómo evalúas? ¿Cómo evalúas? El rico y el pobre deben de convivir, ¿cierto? No porque tienen mucho, no porque tienen menos. No somos valiosos e importantes por lo que tenemos. Hay personas que pueden ir o tienen la oportunidad de viajar y todo, y empiezan a contar todo, pero así con un ego. Yo he tenido la oportunidad de ir a muchos países y la verdad llego a ese país y siento normal. Siento normal. ¿Sí? O sea, siervos inútiles somos porque hacemos lo que tenemos que hacer. Si voy a predicar, predico, y si Dios me da la oportunidad de tener unos días de recreación, los tengo, pero no por eso soy más. No porque fui a un país
diferente soy más y otros es menos. Uh-huh. Absolutamente, eso no nos hace más valiosos, ni la cuenta en el banco, ni la ropa que tienes, porque sin duda, desnudos venimos a este mundo y así nos vamos a ir. ¿Quién puede decir esto es mío? Si todo se va a quedar. ¿No es cierto? Todo se va a quedar. Así es que cuando estamos hablando de río, estamos hablando de aguas en movimiento que tienen vida. Precisamente esas aguas en movimiento producen vida, ¿sí sabías? Porque cuando una agua se estanca, entonces tú empiezas a decir, híjole, qué mal huele. ¿Cierto? ¿Por qué Dios permite que el río se mueva? ¿Por qué Dios permite la prueba en nuestras vidas? Para producir vida. Y muchas veces tú te encuentras con situaciones de prueba, estás pasando por situaciones difíciles, unos de una manera y otros de otra manera, ¿verdad? Y es porque Dios está produciendo vida. Y es porque en ese movimiento de aguas Dios nos está limpiando y está esperando y examinándonos para saber cómo vamos a responder. Pero si Dios dice que sus aguas producen vida, entonces producen vida. Y aunque la situación me parezca adversa, voy a salir en gloria. Voy a salir en gloria. Sí, le respondo a Dios. Sí, obedezco a Dios en medio de esa circunstancia difícil. Así es que creo que muchos de nosotros hemos estado en una situación de observar algún río estancado, ¿verdad? Donde hay aguas negras, donde está todo corrompido. Percibimos su olor, es insoportable. Nadie quiere tomar esa agua, ¿verdad que no? Ahora, ¿quién se quiere quedar hablando de que Dios permite la prueba en nosotros y las aguas de vida no nos están renovando? Porque Dios nos está pidiendo algo y entonces nosotros estamos culpando a alguien de lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas porque Dios nos quiere enseñar. Entonces, como no permitimos que esas aguas nos den vida, entonces nos empezamos a estancar y empezamos a oler mal. Dice San Pablo que nosotros somos cartas abiertas y que también somos olor grato para Dios. Hay un olor grato que despide cada persona cuando hemos entrado al río de Dios, hemos entrado a la presencia de Dios y permitimos que Él nos limpie. Y de pronto llega la palabra y ahí tenemos el Espíritu y la palabra. Y entonces la palabra nos empieza a lavar. Porque Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No es tu verdad, no es la mía, no es lo que dice la vecina, no es lo que dice fulanito de tal, es lo que dice Dios. Es lo que dice Dios. Así es que la característica de esa agua era resplandeciente, como la de un cristal. La presencia de Dios es resplandeciente, limpia, transparente, sin contaminación. Por esa razón debemos ir a las aguas de Dios. Por esa razón debemos ir a la presencia de Dios para que Él nos limpie. Cuando nosotros diariamente nos levantamos y decimos, me voy a bañar.
Si decidimos que nos vamos a bañar es que consideramos que estamos sucios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y cada día debemos de decir, quiero entrar al río de Dios. Quiero entrar a la presencia de Dios. No solamente cuando vengo aquí a adorar como congregación, sino en mi casa. Necesito entrar al río de Dios. Y si decidimos entrar en su presencia, es porque reconocemos que quizás nos hemos ensuciado. ¿Sí? Una actitud que a veces dejamos pasar. Un sentimiento que se puede hacer un resentimiento y que puede llegar a una amargura y estancar las aguas y echarlas a perder. El Señor me decía, yo he traído ríos de agua para sanidad. Para sanidad, porque el Señor me mostraba, no es solo la sanidad física, es la sanidad del alma. Porque cuando una persona no ha entrado en el río de Dios y en las aguas de Dios, su agua se estanca. Y cuando empieza el sentimiento y luego el resentimiento y luego el rencor y luego las raíces de amargura, entonces surge la generación que dice, segunda de Timoteo capítulo 3, una generación que con su boca adora a Dios, pero con sus hechos lo niega. Porque habla que de esas generaciones son generaciones aborrecedores de Dios. Son aquellos que gustaron, son aquellos que escucharon la palabra de Dios. Intemperantes, blasfemos, aborrecedores de Dios. Esos son los que se vuelven contra Dios y contra la obra de Dios. Y no tienen temor de Dios, no tienen temor de hablar. Es una generación contumaz y rebelde. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sus aguas se estancaron. ¿Saben por qué? Porque llegó un momento en que fueron probados por Dios. Y entonces le echaron la culpa a alguien y dijeron, es que esa persona me hizo, esa persona me hirió esto, y empezaron. Y saben que una manzana podrida en una canasta con manzanas buenas puede empezar a podrir todas las manzanas. San Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque a veces nos estamos cuidando del vecino. A ver qué hace, a ver qué dice. Pero cuídate de ti mismo, porque si quiere podrir la manzana buena, yo no voy a permitir que se me acerque y me contamine. ¿Cierto? No le voy a decir, ay, fuchi. Sino le voy a decir, oye, ¿qué te pasa? Estás mordiendo en casa. ¿Sí? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aquí y de tu boca, como dice Santiago, de tu boca no puede salir agua dulce y agua salada? De tu boca no puede salir bendición y maldición. ¿Qué te pasa? Porque el que está lleno del Espíritu Santo hablará lo santo. Y el que su agua está contaminada empieza a hablar lo que no conviene. Dígale a su compañero, detéctalo, sé inteligente. Sí, porque a veces hay ovejas gordas que conocen mucho la palabra pero golpean a las otras.
Y lo hacen de veras y no saben que están tratando y yendo en contra de la obra de Dios. Así es que lo que nos protege es la presencia de Dios y la palabra. Di conmigo, es lo que me protege. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo que voy a poner. Apocalipsis 22:2 dice, Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba ¿qué? El árbol de la vida, que produce ¿cuántos frutos? 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Porque si tú empiezas a leer el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia y medita de día y noche. ¿Y todo lo que hace? Será como árbol plantado, será como, es un símil, una comparación, será como árbol plantado. Dile a tu compañero, hola árbol. Por eso dice, ¿cómo? Será como árbol plantado, ¿junto a qué? Diga conmigo, corrientes. No está hablando de agua estancada, sino a corrientes de agua viva, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas producen la vida de Dios. Será como árbol plantado. Porque el árbol que es plantado, ahora escúchame una cosa, plantado. ¿Ha conocido a las cabras? ¿Saben lo que es eso? Que algunos no tienen su afecto en la casa de Dios. Y no están plantados en la casa de Dios, sino que andan brincando por donde quieran. Sí. Esas son las personas que no tienen su afecto ni en la casa de Dios, ni su afecto tampoco con los pastores. ¿Por qué? Porque no consideran que son sus pastores. Por eso patean. ¿No es cierto? Y entonces, bueno, Dios quiere que estemos plantados en la casa de Dios. Sí. En esa agua y en esas corrientes. ¿Por qué? Porque si está el Espíritu de Dios en nuestras vidas, entonces nos estará limpiando. Y un árbol que está plantado no es un árbol que ahorita lo tomas y luego lo desarraigas y lo plantas en otro lado y lo sacas de aquí y lo arrancas de allá. Entonces, oye, ¿tú quién eres? Ay, no, yo vengo aquí a la reunión de mujeres porque me gusta. Ah, no, pero ahorita fui aquí y luego fui a la congregación fulana y luego a la congregación sultana, pero no tiene su afecto en la casa de Dios ni su estima con los pastores. Ah, pero ¿cómo muelen? Nomás están mordiendo, ¿verdad? Entonces los que están ahí, los hermanos mayores, levanten la voz. Los que están llenos del Espíritu Santo, ¿qué te pasa? Estás mordiendo en casa. ¿Sí? Y luego te empiezas a dar cuenta que su corazón no está bien. Te empiezas a dar cuenta que su corazón está estancado, que huele mal, que en cuanto empieza a hablar, te das cuenta que hay muerte y no hay vida. Y si hay un corazón dispuesto, Dios puede dar vida. Y si hay un corazón dispuesto, Dios te puede sanar. Si tú quieres, si tú crees, si estás dispuesto a perdonar al que te ofendió. Yo aprendí mucho de una tía. Aprendí un buen principio. Cuando sucedía un problema o un acontecimiento en el cual ella tenía una situación, en el momento justo, ella había tenido una diferencia con alguien, pero de pronto ella era feliz y contenta con cualquier persona que estaba alrededor.
Y a veces sucede que hemos sido heridos y afectados por una situación que Dios permitió y que nosotros no la podemos sobrellevar porque la queremos llevar nosotros y no la estamos sobrellevando conforme a los principios de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué te desquitas con otros? ¿Ah? Si alguien te hirió, perdona. No, pobre, hasta el perro la lleva. Pobre perro, sale pateado. Porque cuando una persona tiene aguas estancadas, entonces su actitud es iracunda, es soberbia, es enojona, es criticona, es un termómetro con el cual tú te puedes dar cuenta, ¿es lleno del Espíritu Santo o anda en la obra de la carne? Así es que dice que en medio de la calle de la ciudad, según Apocalipsis 22:2, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Producir frutos. Y si nos está hablando como la figura de que nosotros somos árbol, Dios quiere que produzcamos fruto. Y Gálatas 5 nos lo dice. Sí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Si somos probados y sale todo lo contrario, estamos en muerte. Tendrás mucho conocimiento. Algunos se arriman al árbol de conocimiento, pero no al árbol de la vida. Mucho conocimiento y nada de vida, porque no están dispuestos a pagar el precio del Evangelio. Y dice ahí, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Porque ciertamente un árbol da frutos y tiene hojas. Y cuando una persona ha sido quebrantada, pero le ha respondido a Dios y no se autojustifica diciendo, es porque me hicieron, es porque me dijeron, es porque esto, es porque aquello, sino que reconoce que es la mano de Dios y la intervención de Dios trabajando en su corazón, entonces empieza a surgir el fruto de un verdadero amor. Y el amor de Dios, según lo que dice 1 Corintios capítulo 13, es que el amor ágape todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser. Así es que las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Y Dios quiere que si tú has pasado por situaciones, podamos ser de sanidad para otros. Así es que este árbol de la vida es semejante al árbol de la vida del huerto del Edén. Génesis 2:9. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Di conmigo, todo árbol. Este era bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. ¿Se fijan? Hizo muchos árboles buenos para comer, pero luego también hizo el árbol de la vida. Y también hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pon atención a este verso. Número 1.
Dios hizo nacer todo árbol delicioso para comer, 2, pero también hizo el árbol de la vida, otro tipo de árbol. Número 3, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es que el árbol de la vida, hablando espiritualmente, producía vida espiritual. ¿Verdad? Porque Dios les dio el árbol de la vida para que vivieran. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal producía muerte espiritual, o sea, una perdición eterna. ¿Por qué? Porque todas las generaciones que ya nacen con la naturaleza pecaminosa, el pecado ha sido heredado por medio de los genes de nuestros padres. Ajá. Y cuando ellos nacen, ellos empiezan a ver el estilo del mundo, que tienen una religión, pero no conocen a Dios. Y entonces ellos empiezan a hacer todas las prácticas del mundo contrarias a lo que Dios dice. Y es que ellos están en el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Ustedes creen que muchos que fornican no se dan cuenta que están mal? Se dan cuenta que están mal, pero es una complacencia para la carne. Porque el enemigo viene y les engaña y les dicen, ya te fijaste que tú eres una diosa. Lo mismo que el diablo le dijo a la mujer. Ya te fijaste que eres una diosa, tú puedes conquistar a cualquier hombre, mira, y quitarle el marido a cualquiera. Es que eres una diosa. ¿Ustedes creen que es una diosa o una tonta? Es una tonta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no piensa. No piensa que el enemigo, o sea, está en las manos del enemigo. Por eso Dios quiere levantar a los evangelistas. Aquellos que tengan el amor de Dios y la compasión de Dios para ir y decir a la gente que hay un Salvador. Que quiere atraer a esos al árbol de la vida. A Jesús, que nos da vida. A su presencia, que es el Espíritu Santo que nos sella. A la palabra viviente, que es lo que produce la vida. Después que Adán y Eva pecaron, se les prohibió que comieran del árbol de la vida, porque no podían tener vida eterna mientras permanecieran bajo el dominio del pecado, ¿verdad? ¿Recuerdan que puso una espada revolvente para que el hombre no entrara y comiera del árbol de la vida y se perdiera eternamente? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es la redención del hombre. Anda, ve, camina, date cuenta que sin Dios no la vamos a hacer. Hasta que vino la ley. La ley que en sí mismo no era mala, pero hacía al hombre consciente de que era pecador. Gracias al perdón que Dios nos proporcionó a través de el sacrificio de Cristo, la maldad no puede enseñorearse. La maldad está en nuestros miembros. Hemos nacido de Dios y tenemos el Espíritu de Dios. Y podemos ser llenos del Espíritu Santo si entramos a los ríos de Dios. Si entramos a la presencia de Dios. Si meditamos su palabra y la obedecemos. Entonces experimentamos la vida. Sí tengo pruebas, pero tengo la vida. Sí hay turbulencia, pero tengo paz.
Ay, sí tengo carencia, pero Dios es suficiente. ¿Cierto? ¿Se fijan qué diferente? Y no que vas ahí y de pronto chocas el carro y dices, ¿por qué a mí, Dios? ¿Que acaso no soy tu hijo? Pero alguien que está lleno del Espíritu Santo, gracias Señor por haberme librado de la muerte. Las cosas vienen y van, pero Señor, muchas gracias porque me salvaste. Gracias porque me protegiste. Ese es aquel que tiene ojos para ver, es aquel que está lleno del Espíritu Santo, el que entiende el pensamiento de Dios, que es contrario a la naturaleza caída del hombre. Así es que gracias al perdón de nuestros pecados, mediante el sacrificio de Cristo, la maldad no puede enseñorearse si permanecemos en el río de Dios. En Cristo, por medio de la fe, hemos venido a sus aguas y hemos comido del árbol de la vida. Habiendo Él, Jesucristo, pagado por nuestras vidas y nos dio una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Y podemos dar fruto si permanecemos en Él. ¿Cierto? Porque dice que todos esos 12 árboles daban fruto cada mes. Y sus hojas eran para sanidad. Eso es lo que Dios quiere. Yo a veces me pregunto, ¿cuántos han dejado de venir a la iglesia porque algunos han sido tropiezo? ¿No es cierto? En lugar de que su boca hable bendición y alabanza, están como señoras de vecindad, criticando a todo mundo. ¿Acaso alguien quiere venir a un lugar donde no es un pedacito del cielo? ¿Donde no hay amor o restauración o sanidad? Tus hojas serán para sanidad, para otros. ¿Sí? Y tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Verdad? Porque si tú estás ahí y tú dices, no, yo no. Ah, pero tienes la orejota parada. Perdón la expresión. Y conscientes. Así es que podremos comer libremente del árbol de la vida cuando sea destruido el control que tiene sobre nosotros el pecado y se asegure nuestra eternidad con Dios. ¿Ha sido destruido el control que el pecado ejercía en nosotros? Les pregunto. Sí, por medio de la fe. Si permanecemos en su presencia, entonces la carne no puede ejercer dominio sobre nuestro espíritu. Fíjense, si andamos en el espíritu, la carne no puede ejercer dominio sobre el espíritu. Por eso es necesario meterse al río de Dios, a la presencia de Dios, para que cuando se venga la prueba sepamos cómo responder. Y que nos acordemos de los principios de Dios para aplicarlos en el momento en que lo necesitamos. Pero algunos dicen, no, yo tengo mi psicólogo de cabecera. Yo cuando se me enreda el estambre, yo hago la cita con mi psicólogo para que me diga qué pasó, quién soy, por qué estoy aquí en la tierra, cuál es el propósito. ¿Será un psicólogo más sabio que Dios? Que nos hizo Dios y que nos crió y que sabe que se nos descompone en algún momento. Si tú vas con Dios y le dices, atrévete a decirle, Dios, ¿qué tengo? Y Dios te va a decir, así y así y así y así. Y Él no se mete no se enreda como nosotros, ¿verdad? Él es directo.
¿sí? Y nosotros queremos psicología donde queremos que nos aconsejen y pasar 3 horas siendo escuchados, donde sacamos toda la basura en lugar de decir, perdón, soy pecador, tengo amargura, ayúdenme a orar porque quiero levantarme. Oye, nos ahorrarían mucho tiempo. ¿Para qué va una persona a pedir consejo cuando no está dispuesto a reconocer sus pecados? Porque va a la consejería para acusar a fulano, sutano, mangano y perengano, pero un buen consejero jamás dará crédito hacia las terceras personas, sino hacia el corazón del hombre para guiarlo a Dios. El árbol de la vida. Si permanecemos en su presencia, entonces la carne no puede ejercer dominio sobre nuestro espíritu y el fruto va a aparecer o manifestarse para vida eterna. Salmo 42:1, y con este salmo quedamos esta primera parte y continuamos. Salmo 42:1. Entre Génesis y Apocalipsis. Y dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice aquí el ciervo, ese animalito, brama. Esta palabra brama habla de la intensidad y la fuerza con la que busca las aguas. ¿Podemos aprender algo del ciervo? Anhela las aguas. Hace una comparación para expresar la intensidad y la fuerza con la que está buscando a Dios en tiempos de dificultad. Era lo que les decía. ¿A quién buscamos en tiempos de dificultad? Dice que con clamor fuerte, anhelando la presencia de Dios, haciendo la comparación con el salmista. Notemos que dice el salmista en el verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo. ¿Cuántos tienen un Dios vivo? Él dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. No es un Dios muerto, es un Dios vivo resucitado. No solamente murió y resucitó, por eso puede producir vida en nosotros. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dios está dispuesto a dar vida y ayudar. Por eso dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque al estar buscando las aguas, quiere estar delante de la presencia de Dios. En medio de la prueba, quiero decirte, en medio de la prueba, hay ocasiones en que nadie está, solo Dios y tú. Solo Dios y tú. Solo Dios y yo, hablando de una manera personal. Muchas veces nadie te puede ayudar, nadie te puede escuchar, pero Dios sí. Dios sí. Y ahí es donde nosotros debemos de buscar ardientemente la presencia de Dios. Como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. Y aquí tiene su moraleja. Y fíjense la condición que muestra el salmista, Salmo 42:3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea, pasamos por estas situaciones, sí. Pasamos
por prueba, sí. Pasamos por persecución, sí. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquellos que han conocido a Dios ahorita están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Se están volviendo a las fábulas, como dice la palabra. Se están volviendo a las filosofías. Porque sus aguas están estancadas y huelen mal. Siempre se levantarán detractores, aquellos que se burlan de Dios y niegan su palabra y su presencia. Aquellos que dicen, muéstrame dónde está tu Dios. Y yo les diría, ¿has tenido algún dolor alguna vez? ¿Cuántos hemos tenido algún dolor alguna vez? Sí. Entonces, cuando una persona te dice, a ver, muéstrame dónde está Dios, y yo le digo, ¿has tenido un dolor? Sí, sí. Muéstrame dónde está el dolor. ¿En qué lugar está? ¿Lo puedes ver? No. Yo no puedo ver a Dios. ¿Pero tú sientes el dolor? Sí, yo también siento a Dios. Y es innegable que Dios está en mi corazón. Así es que a él le decían, ¿dónde está tu Dios? En alguna ocasión, a una viejita, estaba oyendo disertar a algunos ateos, porque algunos ateos dicen, no creo en Dios, gracias a Dios, ¿no? Y entonces se acercó una viejita y traía una naranja. Y mientras que se desgañitaba diciendo, no, Dios no existe. Entonces la viejita empezó a pelar su naranjita. Vuelta y vuelta y vuelta. Y entonces todo el mundo empezó a ver a la viejita. ¿Qué estará haciendo esta señora con su naranjita? Y entonces estaban poniéndole atención que llamó la atención del ateo. Y le dijo, hey viejita, ¿tú qué estás haciendo? Estoy pelando mi naranjita. Y entonces agarró la naranjita y le dijo, le dio una mordida, pero estaba tan dulce. Le salía el jugo. ¿Pero qué te pasa, viejita? Y le dijo, qué rica está la naranja. ¿Verdad que sí está rica? Y él le dijo, pues no sé, porque no la he probado. Tampoco has probado a Dios. Así es que pruébalo para que te des cuenta quién es Él. Fíjese, Salmo 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Ahora quiero darte la moraleja del siervo. Cuando el siervo en lo personal es perseguido por sus enemigos, busca desesperadamente las aguas, porque sabe que a la hora de zambullirse en las aguas, disipa el olor de su carne. En el momento en que se zambulle en las aguas, el cazador cuando viene no lo detecta. Porque el que está zambullido en las aguas de Dios y el que anda lleno del Espíritu Santo, el enemigo no puede. No puede. Porque mientras que grita y que vocifera, el otro está sumergido. Voy a continuar. Así es que el enemigo deja de oler su carne y se aleja. Así también cuando en medio de la prueba, la persecución de nuestros enemigos, buscamos las aguas para zambullirnos, entonces el enemigo huye porque la presencia de Dios está con nosotros y el enemigo no puede oler la carne porque su presencia disipa el olor. Y podemos así bendecir a nuestros enemigos que se levantan contra Dios y contra nosotros.
Romanos 12:14. Aquí tenemos el agua de vida, la palabra. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigas. Yo bendigo a todos mis enemigos y oro por ellos. Romanos 12:17. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos creen eso? Por eso cuando el enemigo se acerca para tratar de oler la carne, aquí está el agua de la vida. Si mi enemigo tiene hambre, le doy de comer. Si mi enemigo me maldice, me callo y no contesto a la agresión. ¿O no es el ejemplo que nos dejó Cristo? ¿O no son los principios que estamos nosotros leyendo? Entonces el enemigo no puede oler mi carne y ¿saben qué hace? Se va. Se va porque no puede contra Dios. No puede contra la presencia de Dios. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gozosos en la esperanza, dice Romanos 12:12. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sufridos en la tribulación. Pero muchas veces no pasamos las pruebas porque no queremos sufrir. No queremos sufrir. Y muchos por eso se separan de Dios, porque no pueden entender el propósito que Dios tiene en cada una de las pruebas. Y es que Dios nos quiere hacer más humildes. Y es que Dios quiere que nuestra carne esté abajo. A veces por eso Dios permite que los enemigos se levanten para saber cómo vamos a responder. Si somos hijos de Dios. Porque ahora ya se levantaron los paparazzis cristianos. Aquellos que te persiguen con lupa, aquellos que tuercen todo, aquellos que manchan tu imagen, pero yo no estoy preocupada por mi reputación. Mi reputación está en las manos de Dios. ¿Cierto? Yo duermo muy bien. Contenta porque es suficiente bendecir y perdonar. Y bueno, yo puedo seguir hablando, pero vamos a cerrar esta primer enseñanza y tenemos mucha tarea, ¿no les parece? ¿Verdad? Dice que nuestra hoja será para sanidad. Si nosotros estamos sanos y si nosotros sabemos darle respuestas a Dios, sumergiéndonos en la presencia de Dios y que la palabra se haga viva en mí. Yo no estoy mirando quién la está haciendo, yo tengo la responsabilidad de hacerla yo. Tú tienes la responsabilidad de hacerla tú, sin justificaciones. ¿Qué les parece? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra condición. Tú eres grande y nosotros pequeños. Oh, mi Señor, sabemos que nosotros no somos nada sin ti. Ciertamente que somos como la flor del campo, que hoy es y mañana desaparece. Oh, mi Señor, enséñanos a contar nuestros días. Queremos vivirlos en tu presencia, Señor, sintiendo un gozo profundo,
aun cuando estamos sintiendo dolor. Porque cuando hacemos tu voluntad, cuando tenemos un compromiso de meditar en tu palabra, en ese tiempo de prueba y de dificultad, oh Señor, podemos salir de las aguas y poder dar fruto, y un fruto constante. Y nuestra hoja puede ser para sanidad de las naciones. Oh mi Señor, que no nos venguemos de los que consideramos nuestros enemigos, sea en tu propia casa, en tu barrio, sino que podamos perdonar a los que nos ofenden. Porque tú, Señor, eres el vengador. Oh sí, Señor. Oh mi Dios. Y cuando ha venido la prueba y no hemos sido como aquel siervo que anhela las aguas, y solamente sufrimos por sufrir, y el pecado ha abrazado nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque el enemigo ha venido y ha olido nuestra carne y nos quiere destruir. Pero hoy, en esta mañana, creemos que tu hoja es para sanidad. Sin justificaciones, Señor, nos humillamos delante de ti, no mirando ni a la derecha ni a la izquierda, sino reconociendo lo que hay en nosotros, lo que hemos hecho mal y la condición de nuestro corazón en corrupción. Porque me he justificado en lugar de pedir perdón. Señor, perdóname porque te perdí de vista. Perdóname porque dejé contemplar tu santidad y culpé a todos los demás. Perdóname, Señor, que tu hoja sea para sanidad. Sáname, Señor. Sáname, Señor, de esta herida. Sáname, Señor, de este resentimiento, de este odio, de esta raíz de amargura que se ha hecho en mí. Señor, yo perdono a los que me han ofendido. Sana mi alma. Sana mis emociones. Sana mi espíritu, Señor, si se ha contaminado. Oh, mi Dios, yo no quiero estar separado de ti. Oh, mi Señor, yo quiero dar fruto cada mes. Oh, mi Señor, que úsame como una generación de estos últimos tiempos, esa generación que tiene vida, esa generación que abre su boca para bendecir, esa generación que camina en unidad y en amor unos con otros. Sí, Señor. Confesamos nuestros pecados delante de ti y sabemos que tú eres nuestro abogado, que tú conoces la intención de nuestro corazón. Y sí, Señor, queremos sumergirnos como el siervo en las aguas,
para que el enemigo no tenga ocasión de oler mi carne y de destruir mi vida, mi familia y mis generaciones. Oh Dios, úsame como un instrumento de amor, un instrumento de paz para unir la familia, para ser un pacificador, ese que aguanta, ese que sabe que la paciencia y el soportar se trata de tu amor, Señor. Se trata de tu amor, del amor del sacrificio. Se trata del amor ágape. No quiero saber nada de mí. No quiero saber nada de mi carne, de mi idea, de mi pensamiento humano, sino lo que tú dices, Señor. Lo que tú piensas, Señor. No importa lo que cueste. Sí, Señor. Y queremos sumergirnos en tu río y experimentar tu vida. Dame de beber, Jesús. Dame de tu agua divina. Ya no quiero tener sed jamás. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Dame de beber, Jesús. Dame de tu agua divina. Ya no quiero tener sed jamás. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Dame de beber, Jesús. Dame de tu agua divina. Ya no quiero tener sed jamás. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Dile, dame, dame de beber, Jesús. Dame de tu agua divina. Ya no quiero tener sed jamás. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Dame de beber, Jesús. Dame de tu agua divina. Ya no quiero tener sed jamás. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Dile otra vez, dame de beber, Jesús. Dame de beber, Jesús. Dame de tu agua divina. Ya no quiero tener sed jamás. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Dile, ya no quiero tener sed jamás.
haz correr en mí tus ríos de agua viva. Ya no quiero tener sed jamás. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Dame de beber, Jesús. Dame de tu agua divina. Ya no quiero tener sed jamás. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Dile, haz correr en mí tus ríos de agua viva. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso al Señor. Él es nuestra vida y no permitamos que nuestro río se contamine. Que Dios les bendiga, que pasen una buena tarde.